Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano que ya está con nosotros en la sintonía de este programa del Año Bíblico. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles, en Panamá, y glorificamos a Dios porque podemos decir así como lo expresó Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, glorificado sea su nombre por esta maravillosa oportunidad que nos ha prestado. Vamos entonces a iniciar ya dando la oración de apertura para así entrar de lleno con estos capítulos, con estos 3 últimos capítulos del libro segundo de Samuel. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Adorado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias porque nos das este conocimiento pleno de acercarnos confiados a tu trono de gracia y presentar nuestras necesidades, nuestro agradecimiento a ti, Señor, nuestro reconocimiento de tu majestad y tu poder, Señor, como lo expresó tu siervo al contemplar las maravillas hechas por tu poderosa mano, Señor. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Nuestro corazón te alaba, Señor. Nuestro corazón se rinde en obediencia a tu palabra, Señor, porque sabemos que esto es agradable a ti cuando un corazón comprende tu voluntad y se adhiere a hacerla de tal manera que tú testificas, Señor, de la vida de tus hijos que te aman y lo demuestran apegándose a tu voluntad. Bendice, oh Señor, cada oyente, cada hermano, cada familia que ya está conectada, dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra. Perdona, oh Señor, nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues estamos seguros que no hay hombre que no peque ante tu divina presencia, en pensamientos, en palabras, en acciones que ofenden, Señor, tu Espíritu de gracia. Pero te suplicamos que en tu grande amor y en tu inmensa misericordia exoneres nuestros pecados, Padre, porque sin ti, Señor, sin tu remisión, no podemos seguir avanzando. Ayúdanos, oh Dios, cada día a confiar en ti, a estar seguros, Señor, de tu voluntad. Oh Padre bueno, en tus manos estamos. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Padre, ¿cuántos están necesitando de esa palabra que sale de tu boca? Señor, di la palabra y esa enfermedad huirá. Ten misericordia, Señor, porque sabemos que tú te compadeces de aquellos que sufren. Sabemos que tú conoces cada dolor, pues nada te es oculto, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y esa fe pueda vencer los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida, problemas familiares, problemas que nos hacen sufrir, Señor. Pero gracias a ti porque te tenemos como nuestro abogado, Señor. Ten misericordia, Padre bueno, aquellos que están de luto. Señor, cuán difícil es despedir a una persona amada. Te pedimos que consueles sus corazones, Señor, que alientes su alma y pueda tener refrigerio por medio de una experiencia contigo. Ten misericordia, Padre bueno, y no nos abandones. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he pedido y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces ya estamos para iniciar en estos 3 capítulos que serían el capítulo 22, 23 y 24. Cerramos entonces hoy con el libro segundo del profeta Samuel. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y cuántas cosas, ¿verdad? Podemos ver que ha experimentado o que experimentó David en medio de sus años de juventud, cuando apenas fue escogido por Jehová
y señalado como quien sería el sustituto, el que seguiría como rey del pueblo de Israel. Y cuántas cosas le acontecieron de allí en adelante una vez que el aceite de la unción se derramó sobre él. Pero qué lindo al expresar en uno de sus salmos preciosos que escribió, es que dice que es su roca y mi castillo, ese que ensalza su cuerno, el gran Jehová de los ejércitos, ¿verdad? De todos sus males, allí el Señor lo protegió. Vamos entonces ya a avanzar con este capítulo 22 de Segunda de Samuel. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios de mi roca, en él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador, que me librarás de violencia. Invocaré a Jehová, digno de ser loado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando me cercaron ondas de muerte y arroyos de iniquidad me asombraron, me rodearon los dolores del infierno y me tomaron descuidados lazos de muerte. Tuve angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, llegó mi clamor a sus oídos. La tierra se removió y tembló, los fundamentos de los cielos fueron movidos y se estremecieron porque él se airó. Subió humo de sus narices y de su boca fuego consumidor, por el cual se encendieron carbones. Y abajo los cielos, y descendió una oscuridad debajo de sus pies. Subió sobre el querubín y voló. Apareció sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí, a modo de pabellones, aguas negras y espesas nubes. Del resplandor de su presencia se encendieron ascuas ardientes. Jehová tronó desde los cielos, y el Altísimo dio su voz. Arrojó saetas y desbaratólos, relampagueó y consumiólos. Entonces aparecieron los manantiales de la mar, y los fundamentos del mundo fueron descubiertos, a la reprensión de Jehová, al resoplido del aliento de su nariz. Extendió su mano de lo alto, y arrebatóme, y sacóme de copiosas aguas. Libróme de fuertes enemigos, de aquellos que me aborrecían, los cuales eran más fuertes que yo. Asaltáronme en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Sacóme a anchura, libróme, porque puso su voluntad en mí. Remuneróme Jehová conforme a mi justicia, y conforme a la limpieza de mis manos me dio la paga. Porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia, y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos, para abatirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová da luz a mis tinieblas. Porque en ti romperé ejércitos, y con mi Dios saltaré las murallas. Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada. Escudo es de todos los que en él esperan. Porque, ¿qué Dios hay sino Jehová? ¿O quién es fuerte sino nuestro Dios? Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino, el que hace mis pies como de ciervas, y el que me asienta en mis alturas, el que enseña mis manos para la pelea, y da
que con mis brazos quiebre el arco de acero. Tú me diste asimismo el escudo de tu salud, y tu benignidad me ha acrecentado. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, para que no titubease en mis rodillas. Perseguiré a mis enemigos y quebrantarélos, y no me volveré hasta que los acabe, y los consumiré y los heriré, y no se levantarán, y caerán debajo de mis pies. Ceñísteme de fortaleza para la batalla, y postrase debajo de mí los que contra mí se levantaron. Tú me diste la cerviz de mis enemigos, de mis aborrecedores, y que yo los destruyese. Miraron, y no hubo quien los librase a Jehová, mas no les respondió. Yo los desmenuzaré como polvo de la tierra, hollarélos como al oro de las plazas, y los disiparé. Tú me libraste de contiendas de pueblo. Tú me guardaste para que fuese cabeza de gente, pueblo que no conocía, me sirvieron. Los extraños titubeaban a mí, en oyendo me obedecían. Los extraños desfallecían y temblaban en sus escondrijos. Viva Jehová, y sea bendita mi roca, sea ensalzado el Dios, la roca de mi salvamento, el Dios que me ha vengado, y sujeta a los pueblos debajo de mí, y que me saca de entre mis enemigos. Tú me sacaste en alto de entre los que se levantaron contra mí, librásteme del varón de iniquidades. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, el que engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Y aquí tenemos a plenitud un hermoso cántico compuesto por este gran siervo de Dios. Vuelvo y les repito, es impresionante. Si hay alguien que podía decir que no tenía tiempo para estar componiendo, cantando, era David. Tenía sumamente ocupada su agenda, pero qué hermoso es ver ese corazón agradecido, porque usted entra en cada línea de estos cánticos, de estos salmos, y cómo él puede resaltar esa plenitud de Jehová su Dios, cómo él puede resaltar la grandeza de Dios, y se siente tan pequeñito él cuando él dice: venciste a mis enemigos que eran más poderosos que yo. Allí él reconoce su limitada fuerza y resalta el poder majestuoso de Jehová. Entonces son cánticos, son composiciones que ayudan tanto a refrescar la memoria, porque tendemos a olvidar las proezas, las valentías de Jehová, las grandes hazañas que el Señor ha hecho con nosotros en nuestro diario vivir. Y qué imponente es esta narración al resaltar todas las virtudes que Él ha podido saborear de Dios. Y nos narra así que David habló a Jehová estas palabras que se refieren a este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Él ve cántica, él eleva su alma al cielo con este hermoso cántico, cuando hace referencia y lo resalta como su roca, su fortaleza, mi libertador. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Con qué títulos David identifica a su Señor? Eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi libertador, eres esa fortaleza en quien he confiado, y eres mi escudo, y eres el fuerte de mi salvación, mi gran refugio, mi salvador. De la violencia del mal tú me libraste. Y por eso hace referencia cuando dice: lo invocaré, porque Él es digno de ser alabado, y yo sé que seré salvo de todos mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte. Así, esta palabra se parece
mucho o es muy similar a lo expresado por el profeta Jonás también en el capítulo 2, versículo 3. Él dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Estuve cerca del Seol, me rodearon estas amenazas y tendieron sobre mí estos lazos de muerte. ¿Ustedes creen que estas expresiones, que todo esto es lo que compuso David, él no estaba bien claro de haber experimentado estas situaciones? Claro que sí. Y por eso se hace tan lindo y tan efectivo cada uno de los trazos de estos poemas, de estos cánticos, porque él vivió en su propia carne esto que en estos cánticos relató. Y él dice: en esa angustia, allí, en medio de la aflicción, yo clamé, te invoqué, y él oyó. Allí desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Esto nos da a recordar que los que creen en el Señor no es que no van a tener dificultades, angustias, sí, pero qué lindo cuando esa clave que nos permite salir de estas angustias es el buscar el auxilio de Dios. Clamé y Él oyó mi clamor. Mi clamor fue oído en sus oídos. Y fue tanto esto que revela que la tierra fue conmovida, tembló los cimientos de los cielos, todo se estremeció, porque esto que padecía su hijo indignó a Jehová. Y hace la referencia como humo subió de su nariz, exaltando el enojo, y de su boca pues salió fuego que consumió. Los carbones fueron por él encendidos. Entonces, esto que nos dice aquí es una caracterización muy poética, donde David pues afirma que su plegaria a Dios le tuvo efectos tan monumentales tanto en la tierra como en el cielo. Una manera de escribir con un lenguaje poético hermoso. Cada expresión para resaltar la dulzura del poder de Dios, pero a la vez también ese fuego que caracteriza la justicia de Dios, que quita toda injusticia, toda impiedad. ¿Cómo va resaltando a través de este lenguaje a las grandezas de su Señor? Y nos dice acá en este poema que está este cántico que está compuesto por 51 versículos. Nos dice que el Señor, debajo de sus pies hay tinieblas, y él cabalga sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Cuando uno comienza a leer estos términos, este lenguaje, esta manera tan particular de ver cómo este poeta, cómo David transmite estos cánticos, usa de una manera tan simbólico. Imagínense volar sobre las alas del viento y él haya puesto tinieblas para su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes, y es el resplandor de su presencia, se encendieron carbones ardientes. Y dice también parte de este cántico que el cielo tronó y el Altísimo dio su voz. Y él envió saetas y dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Y entonces aparecieron estos torrentes de las aguas y todos quedaron cubiertos los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Una manera entonces en la que él podía hablar de manera figurativa de las grandezas del Señor. Nos dice también en este cántico que él desde lo alto lo tomó a él, a David su siervo, y lo sacó de las muchas aguas, de allí, de esas adversidades que anegaban o que pretendían anegar su vida, anegar su fe. De allí lo sacó, lo libró de sus poderosos enemigos que lo aborrecían,
y hace la salvedad, aunque estos enemigos eran más fuertes que yo. Ellos me asaltaron en el día de mi quebranto, pero Jehová fue mi apoyo. Qué hermoso, ¿verdad? El reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestra limitada fuerza. Pero saber que cuando nos apoyamos en quien todo lo puede, entonces por muy fuerte que parezcan nuestros enemigos, el Señor nos ayudará. Y de la fuerte mano de nuestros enemigos nos socorrerá y nos librará. Dice que Él, después de haberlo sacado de estas aguas que querían inundarlo y de estos quebrantos, lo sacó a lugares espaciosos. Los libró porque Él se agradó de mí. Fue su misericordia quien me hizo recibir los bienes de mano de Jehová. Y Él me ha premiado. Y dice, conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Y saben por qué? Él lo dice acá. Él lo confiesa acá. David dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová, y yo no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y él me ha guardado de mi maldad. Fíjense que el cántico que es compuesto, nos hace referencia de cuando el Señor le había entregado de todos, le había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y podemos decir, bueno, pero David pecó, claro que sí. Y el Señor se lo hace recordar en el Primero de Reyes, capítulo 15, del versículo 4 al 5. El Señor nos hace referencia y nos dice, mira, por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando él estaba peleando en una de las batallas ya en estos capítulos últimos y casi moría a mano de unos filisteos y fue librado de uno de sus sobrinos? Y dijeron, no vas a salir más a la guerra porque no queremos que la lámpara de Israel se apague. Y aquí Jehová le hace esta referencia, le dice, le dio lámpara en Jerusalén y él levantó a su hijo después de él y ha sostenido a Jerusalén. Esto es en Primera de Reyes 15. Y dice, por cuanto David ha hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le he mandado, y ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Esto es testimonio de la boca de Jehová, pero hace una excepción. Dice, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Se dan cuenta? El Señor tiene un registro muy minucioso de nuestra vida. David tuvo una vida de consagración a Dios y cuando él escribe estas líneas, él lo está haciendo con toda certeza, que él estuvo con manos limpias y Dios le ha recompensado. Y entonces, de esta manera, Dios veía a David de esta manera, pues como se demuestra en este capítulo de Primera de Reyes 15. Y bueno, aunque la historia pues juzgó a David así con la evidencia del pecado que había hecho David, estos puntos, esto lo que él está escribiendo aquí, pues es considerado de dos maneras muy importantes. Bueno, en primer lugar, que David, aunque había pecado, él tenía su corazón siempre puesto en Dios y en su camino. Y cuando le llegó el profeta a reprenderlo, pues él se arrepintió enseguida y no protestó, ni buscó excusa, ni se ocultó. Al contrario, aceptó que ante Dios había pecado. Y entonces cuando se le dio la sentencia de las consecuencias de su pecado, pues él los aceptó. Él los aceptó y con todo lo que le pasó, que afectó directamente a su reino y a su familia. Y también nos sirve como testimonio de que Dios nos perdona. Dios nos perdona del todo.
y cumple a siempre Dios ese propósito a pesar. Dios cumple ese propósito con nosotros a pesar de nosotros pecar o de haber fallado. El Señor cumple con nosotros ese propósito a pesar de nuestras debilidades humanas, porque así de perfecto es el amor de Dios para con sus hijos. Entonces, consideramos estas líneas y uno dirá, no, es que David no puede estar escribiendo esto, si él se equivocó, sí, tuvo sus debilidades, y qué bien que la palabra de Dios no nos esconda estas cosas, porque imagínese, siéntese a pensar, ¿qué pasaría si solamente en las páginas bíblicas tendríamos la fidelidad, las hazañas, los grandes milagros de estos hombres de fe y no se haya escrito de los errores que cada uno cometió? ¿Será que esto nos motivaría a nosotros? Quizás muchos desfalleceríamos, diríamos, no, es que para llegar al cielo hay que ser totalmente perfecto. Y yo he pecado, tengo muchas faltas, así que yo no aplico para ser ciudadano de la patria celestial. Pero qué lindo que la palabra de Dios nos revela las valentías de estos grandes hombres, de estas valientes mujeres, nos revela sus grandes fortalezas, pero también las debilidades que los hicieron claudicar, pero a la vez no descansaron en sus flaquezas, sino se fortalecieron en el poder y en la misericordia de Dios. Entonces, esto nos revela que, como dice el apóstol Santiago en la epístola, fueron hombres y mujeres sujetos a pasiones, así como nosotros, pero que alcanzaron ese testimonio, alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Y ese testimonio lo tiene muy claro, lo tuvo muy claro este gran rey, este siervo de Dios, David. Y nos dice entonces que con el misericordioso, el Señor se muestra misericordioso. ¿Y quién nos recuerda esto? ¿Quién nos recuerda esto en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso nos lo dice nuestro amado Salvador. Y el Señor se mostrará recto con el hombre íntegro, y limpio te mostrarás con el limpio, y rígido serás con los perversos, porque tú salvas a tu pueblo afligido. Qué linda esperanza, qué lindo consuelo, porque tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Pero tú eres la lámpara, oh Jehová, tú eres mi lámpara, quien me alumbra en mis tinieblas. Así es de maravilloso estos cánticos que surgieron, que nacieron en el corazón de un agradecido, de un hombre que sintió la necesidad de resaltar y de exaltar la grandeza del Dios que peleó sus batallas y le dio la victoria. Del Dios que conoció sus debilidades, pero le dio la oportunidad de corregir y seguir avanzando para que su nombre fuera glorificado. Y en cuanto a Dios, pues Dios es perfecto en sus caminos, y su palabra es escudo a todos los que en él esperan, porque dice en el versículo 32, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién va a ser ese que nos va a ser como refugio, como nuestro Dios? No hay uno que nos pueda brindar todo lo que el Señor nos brinda. Nos dice acá también, Él es quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Qué importante este versículo. Si nosotros notamos esta alegoría que se hace acá, las ciervas son unos animalitos, ¿verdad?, que están sobre aquellos peñascos. ¿Qué capacidad Dios le dio a estos animales para poder escalar, subir sobre estas alturas y no padecer? Y dice, Él me hace estar firme sobre mis alturas, porque a medida que el hombre va alcanzando mayor poder, mayor responsabilidad, puede tropezar y caer, ¿verdad? Pero el Señor nos hace mantenernos firmes, mirándolo solo a Él. Y me diste asimismo el escudo de tu salvación.
y tu benignidad me ha engrandecido. Eso bueno que tú me has dado es lo que me ha hecho ser, lo que me ha hecho crecer. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies pues no resbalaron. Tu diestra estuvo conmigo sosteniéndome en la batalla. Qué hermoso saber que perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no voy a permitir parar hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se vuelvan a levantar, pues ellos caerán debajo de mis pies. ¿Por qué, Señor? Porque tú me diste la fuerza para la pelea y has humillado a estos enemigos y me has hecho que mis enemigos vuelvan las espaldas para que yo los destruyas, para que los destruya a los que me aborrecen. Así de maravillosos son estos salmos que entregan grandes verdades a los ojos de los hijos de Dios. Dice, me has librado de la contienda del pueblo y me guardaste para que fuese cabeza de naciones. ¿Es cierto? Es cierto. Pueblo que yo no conocía me servirá. Profético, sí. Proféticos son estas líneas. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, y los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y dice y resalta esta maravillosa línea: viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Pues Dios es el que venga mis agravios, y ese es el que sujeta a los pueblos debajo de mí, y el que me libra de mis enemigos y exalta sobre los que se levantan contra mí. Él salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Líneas proféticas que exaltan la grandeza y el poder de Dios en la vida de este ungido de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cánticos de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, hablóme el fuerte de Israel, el señoreador de los hombres será justo, señoreador en temor de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. No así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado todas las cosas y será guardado. Bien que toda está mi salud y todo mi deseo, no lo haga Él florecer todavía. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas arrancadas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, ármese de hierro y de asta de lanza, y son quemadas en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El Tachmonita, que se sentaba en cátedra, principal de los capitanes, era este andino, el esnita, que mató en una ocasión sobre 800 hombres. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, de Agoni, fue de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían juntado allí a la batalla, y subieron los de Israel. Este, levantándose, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedósele contraída a la espada. Aquel día Jehová hizo gran salud, y volvióse el pueblo en pos de él, solamente a tomar el despojo. Después de este fue Samma, hijo de Age, araíta, que habiéndose juntado los filisteos en una aldea, había allí una suerte de tierra llena de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de la suerte de tierra, y defendióla, e hirió a los filisteos, y Jehová hizo una gran salud. Y 3 de los 30 principales descendieron, y vinieron en tiempo de la siega a David a la cueva de Adullam.
y el campo de los filisteos estaba en el valle de Rafaim. David entonces estaba en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Betlehem. Y David tuvo deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber del agua de la cisterna de Betlehem, que está a la puerta? Entonces los 3 valientes rompieron por el campo de los filisteos y sacaron agua de la cisterna de Betlehem, que estaba a la puerta, y tomaron y trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino derramóla a Jehová diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 3, el cual alzó su lanza contra 300 que mató, y tuvo nombre entre los 3. Él era el más aventajado de los 3, y el primero de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en hechos, de Capseel, este hirió 2 leones de Moab, y él mismo descendió e hirió un león en medio de un foso en el tiempo de la nieve. También hirió él a un egipcio, hombre de grande estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, mas descendió a él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo nombre entre los 3 valientes. De los 30 fue el más aventajado, pero no llegó a los 3 primeros, y púsolo David en su consejo. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Haanán, hijo de Dodo, de Betlehem. Samma de Jarodi. Elica de Jarodi. Él es de Palti. Ira, hijo de Hexes, de Tecoa. Abiezer de Aratot. Nebunai de Usa. Selmo de Ahod. Maharai de Netofat. Helec, hijo de Baana, de Netofat. Itaí, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín. Benaía, piratonita. Kidaí, del arroyo de Gaas. Abialbón, de Arbat. Asmaved, de Barum. Eliaba, de Saalbón. Jonatán, de los hijos de Hasem. Samna, de Arar. Ayam, hijo de Sarar, de Arar. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Machati. Eliam, hijo de Achitofel, de Gelón. Jezraí, del Carmelo. Faraí, de Ardi. Ijeal, hijo de Natán, de Soba. Bani, de Gadi. Selec, de Ammón. Naaraí, de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia. Ira de Itri, Gareb de Itri, Uría Eteo, entre todos 37. Bueno, seguimos acá en este capítulo con otra porción de lo que es como alabanza a Dios, pues dice que estas son las últimas palabras de David. Y él se presenta como el hijo de Isaí, aquel varón pues que fue levantado en alto y ungido por el Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esta es como su carta de presentación. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y entonces nos dice que habría un conjunto que gobierne entre los hombres, que gobierne pero no a lo humano, sino en el gran temor de Dios. Pues así será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como esa lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así son los que gobiernan conforme a la justicia de Dios. Dice aún en este capítulo que no es así
mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Él ha ordenado en todas las cosas y pues todo será guardado, aunque todavía no haga florecer toda mi salvación y mi deseo. Y hace la alusión que todos los impíos serán como los espinos arrancados, los cuales nadie los va a tomar con la mano, sino que el que los pretende tocar tiene que armarse de hierro y de asta de lanza, para luego entonces ver cómo son todos quemados en su lugar. Y de esta manera, pues hasta el versículo 7 se cierra esta parte poética y abre un paréntesis en esta sesión del capítulo 8, del versículo 8 del capítulo 23 hasta el final, pues hace salvedad de los valientes de David y narra algunos detalles sumamente relevantes de experiencias vividas por estos grandes valientes que acompañaron a David durante sus periodos, porque no solamente está el periodo cuando fue rey ya oficial, sino cuando estaba en la cueva, es decir, cuando estaba con él esos 600 hombres que se fueron agrupando para defender su causa. Nos dice que los hombres valientes que estuvo, se menciona a José Basebet. Él dice que fue el principal de los capitanes y este era Adino. Él solito en una ocasión mató a 800 hombres. Y aquí se hacen resaltos de las proezas que Dios le permitió hacer a estos valientes. Aquí notamos cómo Dios obró de una manera particular a través de la espada de estos hombres. También nos hace referencia de Eleazar, hijo de Dodo, que él había estado reunido en una batalla y se había alejado de los hombres de Israel. Y éste se levantó en una ocasión e hirió a los filisteos hasta que se cansó tanto su mano que su espada le quedó pegada allí, adherida a su mano de las horas del tiempo que él estuvo usando esa espada para aniquilar a los filisteos. Y hace entonces resalta así la obra de este hombre de los valientes de David, como lo fue Eleazar, el hijo de Dodo. Imagínense, y esto se ha podido comprobar. Muchos ya aseguran que Alejandro el Grande, a pesar de ser muy joven, por tantas batallas que enfrentó, en ocasiones hace esta alusión que su espada se le quedaba adherida y hasta tanto el uso de la espada pues le deformó un poco la mano. Y aquí pues nos hace referencia también a algo parecido. Dice también entonces que después de estos acontecimientos estaba Sama, el hijo de Age, que era aratita, y los filisteos en una oportunidad pues se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo pues había huido delante de los filisteos, y este hombre, Sama, se paró en medio de ese terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y de esa manera Jehová le dio una gran victoria al ejército de David. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David cuando estaba en la cueva de Adulán. ¿Se recuerdan? Cuando él se estaba escondiendo de esa persecución terrible que le había puesto el rey Saúl. Y el campamento pues de los filisteos estaba allí en el valle de Refaim. Por eso decimos aquí, hizo como un paréntesis y retrocedió un poquito, haciendo un resumen de hazañas maravillosas que hicieron estos hombres que acompañaron a David. Y David entonces está en ese lugar y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David sintió con anhelo, con deseo,
y expresó: wow, ¿quién me viera a beber un poco de agua del pozo que está allí en Belén junto a la puerta? Y estos 3 hombres, que no menciona quiénes fueron, al escuchar a David expresar esto, ellos corrieron de una manera hábil, irrumpieron por el campamento de los filisteos y le sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron de esa agua y se la trajeron a David. Y él, al ver este acto que tuvieron estos 3 hombres, se sintió tan, pero tan sorprendido y a la vez tan indigno, que no quiso tomar esta agua, porque esta agua pudo haber sido el precio de la vida de estos 3 valientes, y no la quiso beber, sino que la derramó ofreciéndola a Jehová. Y expresó estas palabras: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no la quiso beber. Estos 3 valientes hicieron esto para cumplir el anhelo de su Señor. No se dice los nombres de estos 3, pero resalta mucho esta actuación de estos valientes que tuvieron en consideración el deseo de su Señor y arriesgaron su vida para traerles esta agua. Y él pues se sintió tan indigno de tomar esta agua que se la ofreció entonces a Dios como ofrenda. También nos dice que Abisai, quien era hermano de Joab, hijo de Sarvia, quien es hermana de David, él fue el principal de los 30. Este hombre, Abisai, alzó su lanza contra los 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Este hombre solito, Abisai, se enfrentó y dio muerte a estos 300 hombres. Él era uno de los más renombrados de los 30 y llegó a ser jefe, pero no igual a los 3 primeros. Yo me pregunto, ¿quiénes son los primeros 3 primeros a los que hacen alusión en el resto del texto? No les aparecen, no aparecen los nombres, pero puedo inferir, puedo deducir que esos 3 primeros serían estos 3 hombres que irrumpieron en el campamento donde estaban los filisteos en Belén y le llevaron el agua, porque es que no veo otros que digan, y estos son los 3 primeros. Entonces, deduciendo lo que está narrando, pues serían estos 3 quienes tuvieron el valor de acercarse a donde estaban los filisteos allá y le llevaron esta agua a David. Dice que Benaía, que era hijo de Joiada, también fue un varón muy esforzado y en grandes proezas. Mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Otra hermosa hazaña que se relata en el versículo 20 del capítulo 23 de 2 de Samuel. Benaía también hace referencia a que él mató a un egipcio que era un hombre de gran estatura, y este egipcio tenía una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo solamente, le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. ¿Quién hizo esta hazaña? El gran Benaía, hijo de Joiada. ¿Qué también hizo Benaía, hijo de Joiada? Ganó renombre entre los 3. Fue renombrado entre los 30, pero nos hace referencia que tampoco igualó a los 3 primeros. Y David lo puso como jefe de su guardia personal por su extraordinaria valentía. Y Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Acuérdense que Asael fue asesinado por Abner. Sama, Arodita, y dar los nombres de estos valientes que conformaron el ejército de David. Y también aparece al cierre de esta lista el gran hombre fiel, Urías Eteo, que vuelvo y repito, no pertenecía al pueblo de Israel, pero qué fidelidad
hubo en toda su vida. Tremendo testimonio de este hombre. Bueno, seguimos entonces ya avanzando, ya con el último capítulo, que es bastante breve, y así cerraríamos entonces el segundo libro del profeta Samuel. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que tenía consigo: Rodea todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y contad el pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey no más que Joab y que los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey a contar el pueblo de Israel. Y pasando el Jordán asentaron en Aroer, a la mano derecha de la ciudad, que está en medio de la arroyada de Gad y junto a Jazer. Después vinieron a Galaad y a la tierra baja de Absi, y de allí vinieron a Daham y alrededor de Sidón. Y vinieron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al mediodía de Judá a Beerseba. Y después que hubieron andado toda la tierra, volvieron a Jerusalén, al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo contado el pueblo, pensóle su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, ruégote que quites el pecado de tu siervo, porque yo he obrado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabra de Jehová a Gad profeta, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú te escogerás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David, intimóle y díjole: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas, y que no caiga yo en manos de hombres. Y envió Jehová pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y díjole: Sube y haz un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad que Jehová le había mandado. Y mirando a Araúna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Araúna, inclinóse delante del rey hacia tierra. Y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña. Todo lo da
como un rey, Araúna al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y pacíficos, y Jehová se aplacó con la tierra, y cesó la plaga de Israel. Bueno, ya llegamos entonces al último capítulo de Segunda de Samuel. Y aquí comienza de una manera especial, porque nos dice que el Señor volvió a encenderse en ira contra Israel. ¿A qué se sucede? ¿A qué podemos decir que el Señor se enciende nuevamente en ira contra su pueblo? Y le da entonces a David, dice la palabra que el Señor como que insta a David contra ellos para que dijese que fuese a hacer un censo de Israel y de Judá. Sin embargo, en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, en el primer versículo, cita lo mismo, pero de una manera diferente, en el sentido de que dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, el censo que ordena aquí David en este capítulo, pues también se recoge en 2 de Samuel 24, que la acabamos de escuchar. Pero allí se dice que Dios había instado a David a realizar el censo porque, bueno, estaba enojado contra Israel. ¿Por qué razón el Señor estaba enojado? Bueno, cuando el Señor se enoja es por nuestra desobediencia y nuestro duro corazón de servir, ¿verdad? Y realmente Israel tiene bastante de esto, o los seres humanos tenemos bastante de esto, a ser rebeldes, a sujetarnos a la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no nos detalla la razón por la cual el Señor estaba enojado contra su pueblo. Una de las cuales pues, nos dice por qué estaba enojado en esta situación, en este tiempo. Y allí el problema es que al Señor estar enojado contra su pueblo, bueno, que no está clara la situación, esto nos puede dar a resumir también que el Señor en ocasiones pues quita su rostro de su pueblo, está enojado y quita la mirada. Y esto lo hace entonces al pueblo o al creyente, lo hace estar allí expuesto a cualquier ataque del mal. Es decir, cuando el Señor está allí, como dice la palabra de Dios, velando por su pueblo, pues las adversidades que se presenten, pues el Señor lo libra, lo protege. Pero cuando hay un momento en que el Señor da la espalda, pone una nube así, que no hay oración que llegue hasta Él, entonces suceden cosas desastrosas. Y eso fue lo que pasó en esta oportunidad. Aquí pues se muestra un incidente que está un poquito confuso, porque en el capítulo 24 nos dice que fue el Señor el que instó a David, y en el capítulo 21 de Primera de Crónicas nos dice que fue Satanás. Entonces, para que esto entre en armonía, se puede interpretar así: el Señor se enojó, el Señor se disgustó con su pueblo, queda expuesto a cualquier ataque del mal, y entra entonces el enemigo de nuestras almas a hacer de las suyas, a tal punto que David es seducido para contar la gente con la que él tenía en el pueblo de Israel y en Judá. Y esto hace que hayan problemas con David, hayan dificultades, sucedan incidentes terribles. Hay una cosa que nosotros tenemos que estar bien claro en cuanto a este capítulo que se está leyendo. El Señor no incita a nadie a pecar. El Señor no nos va a poner como dice, el Señor no nos incita.
Eso es antibíblico, no porque el Señor el Señor no nos incita a que nosotros pequemos, y nosotros lo podemos corroborar bíblicamente. Nosotros podemos corroborar de que el Señor no nos da a nosotros, no nos abre para que nosotros vayamos y nos estrellemos y pequemos, no. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, el versículo 13, nos dice así. Y hay que recordar esto porque es una verdad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él tampoco tienta a nadie. Esta es una verdad revelada que los hijos de Dios debemos de entender. Entonces aquí no cabe la posibilidad de decir que Jehová provocó a David a que pecara, porque Él no lo hace, Él no puede ser tentado y tampoco tienta a nadie, nos dice su palabra. Entonces, debido a esto que sucede, David hace algo, pues, por lo cual el Señor lo juzgaría. Y podemos entonces interpretar que el Señor permitió, por ese enojo que tenía hacia su pueblo, pues le dio la espalda. Ya, a ustedes entonces hagan lo que mejor le pareciera. El enemigo tomó ocasión y entonces permite que este sentir que estaba rondeando el corazón de David se hiciera una realidad y que esta intención se convirtiera en hecho. Entonces, esto sucede de tal manera que esta imprudencia de parte de David ocasiona un terrible desenlace dentro del pueblo, porque este censo que daba a entender que David estaba confiando más en la fuerza militar que poseía que en el poder libertador de Dios. Entonces esto era una violación de las instrucciones que Dios había dado a Moisés sobre cómo conducir al pueblo, porque en Éxodo 30, 11 al 16 nos hace referencia pues de cómo se debía instruir al pueblo. Y David cae en esta desobediencia, se deja seducir por el mal y quizás la imprudencia, y se impone lo humano y comete este terrible error. Sin embargo, el rey le dio la orden a Joab, y a Joab no le pareció bien esta decisión del rey, de tal manera que Joab intentó persuadir al rey para que él no hiciera esto, pero pudo más el mandato del rey y Joab no le tocó otra cosa que ir a obedecerle. Él le dice, mira, pero no te preocupes. Joab le dice al rey, mira, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como tienes, y no lo ve mi señor el rey, pues ¿para qué te complace esto? Y la palabra del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y sobre todos los capitanes, así que le tocó salir a Joab delante del rey y hacer este censo. Y pasando pues el Jordán, ellos fueron y les tocó cumplir la orden del rey David. Y ellos regresaron después de haber hecho el recorrido. Durante 9 meses ellos hicieron este recorrido y ellos tuvieron que cumplirle la voluntad al rey. Y él fue y censó. Sin embargo, nos dice que él contó al pueblo y omitió hizo tal cual lo había ordenado el rey, cumpliendo así la mala idea que vino al corazón de David de ejecutar. Entonces le dice, mira, hizo el censo del pueblo. Duró 9 meses y 20 días este recorrido, 9 meses y 20 días. Y Joab entonces dio el censo del pueblo al rey, pues fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Entonces aquí había más de 1,000,000 de hombres. Y después que ya David censó al pueblo, le pesó en su corazón.
se dio cuenta que había obrado de una manera que no agradaba a Dios. Y entonces David le dijo a Jehová: sí, reconozco, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora yo te pido, Señor, que tú quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Una de las grandezas que debemos resaltar de este hombre era la capacidad que tenía David de entender cuando él se había equivocado. Y era bonito porque fíjense que él no justificaba, bueno, pecó con la mujer de Uría, bueno, pero es que ella estaba allí desnuda y me sedujo. No, él entendía que el mal había nacido en él, el problema había sido él, y eso es una actitud sumamente valiosa en cada ser humano, cuando reconoce su fragilidad, cuando reconoce sus bajezas y no busca justificarse, sino busca reconciliarse con Dios, reconociendo que es barro y que por tal motivo tiende a descomponerse. Y sí, reconoce, sí. Aquí lo vemos nuevamente actuar. Aquí lo vemos reconociendo que había hecho neciamente, que no debía haber actuado de esa manera. Y entonces, por la mañana, cuando David se levantó, le vino la palabra de Jehová, vino la respuesta a David por boca del profeta Gad, vidente de David, y le dice: ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Aquí entra en escena entonces este profeta y le da la orden, le da la sentencia de parte de Jehová al rey. Y entonces este hombre se lo hizo saber al rey y le dijo: mira, le cuenta lo que el Señor le había anunciado. Anda. ¿Qué quieres, David? ¿Que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O quieres que ser perseguido 3 meses delante de tus enemigos? ¿O quieres 3 días de peste en tu tierra? Y le dice el profeta: piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Tengo que darle razón a Jehová que me ha enviado. ¿Y qué hizo David cuando le respondió al vidente, al profeta? Respondió: en gran angustia estoy. Caiga ahora mismo yo en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, y no caiga yo en manos de hombre. Estas adversidades que atravesó David fueron muy difíciles, fueron bastante comprometedoras, pero si nosotros le colocamos la lupa nos damos cuenta que nos dejan grande enseñanza. Imagínense la verdad que nos revela el rey David acá. Es mejor caer en manos de Jehová, porque Él es amplio en misericordia. Que yo caiga en manos de los hombres, no. Y Jehová entonces le envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y solamente en esa jornada murieron de todo el pueblo desde el norte hasta el sur 70,000 hombres. Imagínense una cantidad bastante numerosa, hogares enlutados, niños huérfanos, mujeres viudas, grande estrago suscitó esta mala decisión del rey David. Y sucedió que cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, entonces Jehová, que está lleno de amor y de misericordia, nos detalla que se arrepintió de aquel gran mal y le dio la orden a su ángel que destruía el pueblo. Basta, ahora, ya. Detén tu mano. Y el ángel de Jehová, que estaba junto a la era de Arauna de Jebuseo, entonces David le dijo a Jehová, cuando pudo observar al ángel que destruía el pueblo, le alzó la voz y le dijo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Yo te ruego que tu mano se vuelva en contra mía y contra la casa de mi padre. Palabras muy serias que expresó David, y nos hace recordar a lo que él escribió en el Salmo 15, aquel que jurando en contra suya, no por eso muda. Qué manera David de interceder por su pueblo.
Él se veía como ese pastor y él veía a su pueblo como sus ovejas. Y así le hace la petición que no vuelva más esta muerte, porque era tanto, imagínense, 70,000 hombres, 70,000 hogares enlutados. En el Salmo 15, en el versículo 4 nos dice que el que ha jurado en daño suyo y no por eso muda. Me hace recordar, este salmo lo escribió David, el Salmo 15, y aquí lo podemos palpar en esta expresión de David cuando dice: no, yo fui el que pequé, yo fui el que hice este mal. ¿Qué hicieron estas mis ovejas? No, yo te ruego que tu mano ya se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Miren qué manera David de afrontar su debilidad y su error. ¿Y qué hizo entonces? Gad le llegó nuevamente al rey David aquel día y le dijo: anda, sube, levanta un altar a Jehová allí en la era de Arauna Jebuseo. Y David lo hizo conforme al dicho del profeta y según lo había mandado Jehová. Y este hombre, el dueño de esta era, lo vio venir y con todos sus siervos salieron al encuentro y se inclinaron en señal de reverencia ante el rey, colocando su rostro a tierra. Y este dueño, el dueño de este lugar, le dijo: porque viene mi señor el rey tu siervo. Y David pues le dice: necesito comprar de ti esta era. Necesito acá edificar un altar para que ya cese la mortandad del pueblo. Y este hombre, Arauna, le dijo: toma, ofrece todo lo que necesites, todo lo que bien te pareciera. Aquí están los bueyes, aquí está el holocausto, aquí están los trillos, los yugos de los bueyes para la leña, aquí está todo. Y el rey le dijo: no, Jehová sea propicio, yo necesito que tú me lo vendas. Yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Yo voy a darte el precio para que esto se pueda realizar y esta mortandad logre cesar. Y así lo hizo el rey David. Le entregó entonces por esta era 50 siclos de plata. Y allí, precisamente en ese lugar, David edificó un altar a Jehová, y allí ellos sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas del pueblo y cesó la plaga en Israel. Y más adelante nos damos cuenta que en este lugar donde David fue ordenado para ofrecerle a Dios ofrenda para que cesara esta gran mortandad, allí más adelante se construye el majestuoso templo por mano de su hijo Salomón. Entonces, de las pruebas y de las adversidades, de nuestras caídas, también se aprenden bastantes cosas que pueden ayudar a fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Así como lo dijo Jesucristo a Pedro cuando el hombre niega a Jesucristo y le dice: tranquilo, que después que te pase todo este proceso, esta situación adversa que tú vas a atravesar, tú vas a ir a tus hermanos y los vas a confirmar. Y esto pasa en muchos hermanos que hemos tenido nuestras caídas. Más adelante podemos decirle a aquel que cayó, decirle: esto va a pasar. Y el Señor te va a levantar y te va a dar la oportunidad de seguir adelante para testificar, 1, de que somos débiles, podemos tropezar, 2, que el corazón de Dios está presto para perdonarnos y para darnos oportunidad de seguir con Él avanzando. Entonces, estas situaciones que experimentó David en medio de su reinado nos fortalecen, nos alientan, y sus escritos en medio de todas estas pruebas nos dan una gran certeza de que Dios mira nuestras bajezas, se compadece de nuestra miseria, y nosotros, al reconocer su grandeza, alcanzamos la benevolencia de Dios. Entonces es sumamente importante saborear estas experiencias de estos grandes siervos de Dios que nos dejan como herencia para poder avanzar. Recordemos que en el reino de Dios está aparejado para todo aquel que cree en Dios, todo aquel que haya confiado no en sus propias fuerzas, sino en la fortaleza del Señor. Y esto es un conocimiento maravilloso que Dios nos ha otorgado, de entender que en nuestras debilidades el poder de Dios, que ya es perfecto, se sigue perfeccionando. Hombres, mujeres con muchas debilidades, con muchas limitaciones,
pero que Dios en su misericordia los levantó porque reconocieron que se habían equivocado, que habían pecado, que habían hecho neciamente como no convenía. Y Dios, que conoce nuestros corazones, no nos va a dejar a la deriva. Un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Jehová. Nuestra mejor ofrenda es nuestro corazón sumergido en la más profunda adoración, rendición y sujeción a nuestro amado Salvador. Entonces, de esta manera damos ya por concluido este quinto libro de el libro histórico. Para mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos avanzando con Primera de Reyes, el capítulo 1, Primera de Reyes 1, 2 y 3. Ya entraremos en el libro número 6. Recordemos que son 12 libros históricos que componen el compendio de los libros de la Biblia. Los primeros 5 es el Pentateuco, y allí entran los 12 libros históricos, para luego entonces entrar a los 5 libros poéticos. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando hasta llegar al último libro, si Dios nos concede la vida y la salud. Ya vamos 3 meses casi, y gloria a Dios que nos ha permitido ir avanzando, y gracias a ustedes por su gran apoyo que han mostrado para con cada uno de los locutores. Vamos entonces ya a tener la oración de despedida para saludar a nuestros oyentes que ya que nos han indicado que están con nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Gracias porque son nuevas tus misericordias, y por ellas no somos consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, porque grande y poderosos son tus obras, oh Jehová Dios Todopoderoso. Te adoramos y te exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti. Perdona, Señor, porque reconocemos que no hay hombre que no peque delante de tu presencia, en pensamientos, en palabras, en acciones. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad, que podemos andar por sendas de justicia delante de ti todos los días nuestros, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada país que está conectado, Señor. Distintos países están conectados escuchando de cada programa. Bendice cada oyente, Padre, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo. Tú conoces cada uno de los afligidos, Señor. Nada te podemos ocultar. Si a ti place, Señor, si tú quieres, puedes sanarle, Señor. Puedes decir solamente la palabra y el milagro sucederá. Ten piedad, Dios mío, de cada corazón, de cada creyente. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado, y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.